Ay, qué bueno. Ahí volviendo, ahí volviendo. ¿Mm? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, voy volviendo entonces, dice, para que podamos trabajar eso de lo que es la complejidad, vamos a usar las teorías, porque el análisis nos va a permitir una trama compleja para comprender condiciones, procesos y resultados. Dice, cuya comprensión está en buena medida determinada por la interacción que van a dar esas dimensiones de análisis, ¿no? Bueno, dice, hay una dimensión, lo tenemos que dimensionar subjetivamente. Es individual y social. Y es base de la identidad personal. Bueno, entonces, si miramos ahí, decimos es individual, claro que sí, lo tiene cada uno, cada una. Ahora, resulta que junto a eso que es individual, es social. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ver con lo que le pasa a este sujeto que aprende con esos que están en el entorno y con el contexto social y de socialización que tiene. Decíamos, en tanto tiene que ver con una identidad personal, es el otro. Acá, en nuestras clases anteriores, hemos venido comprendiendo la constitución subjetiva. De esto se trata. Dice, constituye a un sujeto desde lo propio, desde lo singular, de eso que tiene en tanto se socializa y se convierte en sujeto por lo que los otros hacen con él. Esto lo trajo Freud con esa teoría psicoanalítica, cuando dice, ¿qué es lo que no se ve? Bueno, no se ve algunas condiciones que son internas, no visibles, como la estructura psíquica, que tenemos un consciente, tenemos un inconsciente, tenemos un subconsciente. Dice, el sujeto que aprende es un sujeto que tiene una estructura psíquica que hace condición y condiciona al aprendizaje. También ese sujeto es un sujeto de deseo, es un sujeto deseante. Hay una condición activa en eso que es el deseo de aprender. ¿Mm? Hay algo querido por el sujeto en el deseo de aprender. Bueno, si vamos a la clase de didáctica hoy, ¿no? Este aporte de la teoría psicoanalítica la tenía Philippe Mérieux cuando dice, ¿hay un deseo de saber? Sí, está en la curiosidad. Pero hay culturalmente un deseo de aprender que está provocado desde el otro, de la condición de relación social. El profe y la profe enseña, ¿y qué hace con eso? Alimenta, despierta, va a decir Philippe Mérieux, construye ese deseo para aprender. La teoría psicoanalítica dice, todos tenemos deseo. Todos deseamos, porque tiene que ver con nuestra condición de vida. Ya lo voy a seguir desarrollando un poquito para que se entienda mejor, ¿no? Dice, ahora, este deseo es una fuerza y como tal
hay que orientarla. ¿Es el deseo una fuerza en cada uno de nosotros? ¿Sí? Miren, lo vamos a llamar de muchas maneras. La motivación, el esfuerzo, las ganas. A medida que vayamos recorriendo, se lo ha ido nombrando de distintas maneras. Pero ¿qué es eso del deseo? Es una fuerza interna propia de cada uno, de cada una, que hace que se exprese hacia el afuera. Entonces, dice Philippe Merier, en lo que trabajamos hoy, dice, ¿cuál sería eso afuera? Y bueno, sería precisamente que quien enseña ofrezca situaciones de enseñanza en donde se oriente el deseo de aprender. ¿Mm? Por eso hay muchos niños y niñas que cuando van a la escuela no aprenden lo que la escuela le propone. Y uno diría, entonces estamos ante un problema de aprendizaje. Y saben que la lectura no es así de automática, ¿no? Sería probable que nos estamos encontrando precisamente con un modo de expresar ese deseo. A veces esto aparece muy claro. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos, y esto se puede ver muy bien con niños de la comunidad gitana, es decir, que culturalmente, históricamente, tienen grandes habilidades para el conocimiento matemático, numérico, ¿sí? Son habilidosísimos para los negocios, manejan muy bien los números, nunca se equivocan, es más, siempre se sospecha que nunca van a perder, ¿no? Pero sin embargo, estos niños, con todas esas habilidades construidas cuando llegan a la escuela, cada vez son más los que están en la escuela, en el área de matemática la maestra dice, no sé qué pasa acá, que hay algo de esto que pueden resolver el cálculo matemático sin ir a los procesos que llevan los otros alumnos a ir paso por paso en el cálculo matemático. Y bueno, uno diría, Profe, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural. ¿puedo interrumpir? ¿Sabe que yo tengo justamente ese mismo problema con el tema de las matemáticas? Bueno, problema, por así decir. Yo soy muy buena haciendo cálculos matemáticos, pero siempre desde muy chiquita los hice mentalmente. O sea, yo tengo como un pizarrón enfrente mío y veo todos los números en el aire, los acomodo. Y me pasaba que en la escuela me costaba por ahí mucho cuando me tocaba una evaluación, porque a mí me ganaban los nervios. Entonces, solo porque dijera evaluación, terminaba dándome cualquier cosa, pero sin embargo en los cálculos matemáticos, yo incluso trabajé en un casino y era rapidísima sacando cuentas, pero cuando me tocaba en una evaluación, esa misma presión hacía que yo no pueda hacer lo que en realidad hago automáticamente. Bueno, trajiste muy buena ilustración para comprender esto, ¿sí? Que queremos leer acá, que nos aportan las teorías para comprender el aprendizaje, ¿sí? No es la única que vamos a ver otras cosas, pero ahí fíjate que estamos en lo que dice Delval, aprender en la calle y aprender en la escuela. Hay un libro famoso, yo no lo tengo, no lo he trabajado porque no es intención trabajarlo en estas cátedras, que dice 10 en la calle, 0 en la escuela. ¿Y cómo se explicaría eso? Y bueno, habría muchas maneras de poder comprender eso desde una psicología educacional. ¿Sí? ¿Qué haría? Que sea un 10 en la calle y sea un 0 en la escuela. ¿Dónde estaría el problema? ¿En el aprendizaje o en las prácticas escolares? Ustedes ya ahí pueden hacer algunas hipótesis, ¿no? Porque sí, en la calle, como un escenario más complejo, no sistemático, más azaroso, más deliberado, hay un 10, ¿cómo sería que en el otro contexto, el contexto donde se tiene que dar obligatoriamente
el aprendizaje de contenidos determinados sea un 0. ¿Mm? Bueno, ponemos ahí y decimos, probablemente la forma de lo escolar no construye ese deseo de aprender, no orienta el deseo hacia el aprendizaje de lo escolar. ¿Se comprende? Vieron Sí. que es complejo, que vamos para acá, volvemos para allá, por eso cuando haga falta ustedes tienen que decir acá volvemos, acá nos paramos. Bueno, esta teoría nos aporta conceptos como inconsciente, deseo, energía pulsional, y fíjense que acá cuando pensamos lo pulsional, el psicoanálisis dice, en el ser humano hay una pulsión que puede tener dos formas de expresión. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Son fuerzas? Sí. Fuerzas que llevan a vitalizar o fuerzas que llevan a no vitalizar. ¿Cómo, en qué situaciones estas cuestiones podrían ser comprendidas en la escuela? Y bueno, cuando decimos que una niña o un niño no está aprendiendo en la escuela, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿qué pasa allí? Y la escuela no está vivificando esa pulsión, no le da, no le da vida a esa fuerza pulsional, ¿sí? No le alimenta el deseo. Por ende, la escuela la concibe el sujeto que aprende, como un lugar donde no tiene nada para ser aprendido allí. ¿Mm? Dice, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Y ya hicimos de todo. Le hablamos para convencerlo. Lo acompañamos, le acompañamos. Hasta lo sobornamos. Le dijimos que le vamos a comprar una bicicleta si va a la escuela, ¿no? Y bajo ninguna de esas fuerzas externas aparece allí la cuestión de ver que en la escuela hay algo que lo conecte con eso que es lo creativo. Y fíjense cómo se expresa esa pulsión de vida. Se expresa en lo creativo. Cuando no aparece lo creativo, allí no estaría lo vivificante. Habría otra cosa, menos vital, menos vivificante. ¿Mm? También puede ser, profe, el tema social a veces, o sea, hay chicos que disfrutan mucho de la escuela y de aprender y todo, pero el tema bullying, por ejemplo, los lleva también a eso, a perder el interés en aprender. O sea, por ejemplo, que en general el que más sabe y el que siempre contesta y todo, en la escuela, que es el traga, que es el... Y entonces socialmente queda apartado. Y para mí no es Bien, decir el tema enseñanza, sino el tema social en ese punto. muy bien. Viste, ahí dice individual social. Está en esas interacciones. Yo no lo puedo comprender desde un solo punto de vista, un solo concepto. Tengo que armar esta complejidad de conceptos, ¿sí? Eh, por eso, miren, ustedes están estudiando psicología educacional, pero por eso se forman los psicopedagogos, que son los psicólogos escolares, es decir, esos psicólogos que se ubican en los contextos escolares para ver qué pasa ahí con este sujeto que tiene que aprender en ese contexto. ¿Sí? Entonces hay un tema, y vos trajiste algo muy, muy preocupante, que es la presencia de las interacciones sociales cuando no son saludables, cuando son dañinas, como esto del bullying. A veces pensamos el bullying como grupo escolar, ¿no? Dice, ¿qué pasa con este grupo escolar que le hace bullying y este niño sufre o esta niña padece de ese bullying? Pero a veces esta cuestión no vitalizante está cuando el maestro eh, hace oídos sordos a lo que le dice el estudiante, ¿no? Ahí también está lo no vitalizante. O cuando hace oídos sordos, y en el caso del bullying, cuando hace vista ciega.
porque indudablemente algún modo de manifestación hubo en el aula para que el maestro, la maestra, digamos, el educador ahí, hipotetice que puede haber una situación de exclusión con algún estudiante. Exclusión, sometimiento, padecimiento, sufrimiento, es decir, todas cuestiones que van a afectar y van a dar mayor relevancia a la situación del contexto que a la situación propia del sujeto. ¿Sí? Bueno, estamos comprendiendo muy bien de qué se trata esto, de ponernos a analizar todas las variables que van a intervenir cuando nosotros pensamos el aprendizaje y pensamos al sujeto que aprende en el contexto de la escuela. ¿Sí? También la teoría psicoanalítica dice, bueno, hay fuerzas, así como hay fuerzas expresivas, les dije que esto pulsional es creativo, aparece en la creatividad, por eso cuando la escuela, cuando las prácticas de enseñanza no alimentan la creatividad, tienen serios problemas como espacios para el aprendizaje, ¿no? No los niños problemas, el espacio para el aprendizaje. También la teoría psicoanalítica habla de lo que es represión, es decir, cuando el contexto es hostil, reprime la posibilidad de lo expresivo. Esta teoría psicoanalítica también trae conceptos como el complejo de Edipo, la sexualidad, los fenómenos de sublimar, de identificar y de transferir. ¿Qué serían estos procesos acá? Bueno, decimos la transferencia, cuando yo deposito en otro algo, ¿no? Por ejemplo, transfiero y digo, vos hoy estás tan triste como yo. Transferí lo mío al otro. Y el otro tranquilamente me puede decir, eso es una transferencia tuya porque nunca me preguntaste cómo me siento yo. ¿Estamos? ¿Sí? Transferimos, le ponemos a otro lo que no es del otro. Le pasamos algo nuestro al otro. Pero hemos omitido de preguntarle al otro cómo te sentís. Ahora supongamos que le pregunto cómo te sentís primero y me dice triste. Entonces, ¿tan triste como yo? Porque vos me contaste que hoy, no sé, se perdió tu mascota. Cuando eso me pasó a mí, estuve tristísima durante muchísimos días hasta que lo encontré. Pero ¿sabés qué? Lo encontré y eso me devolvió la felicidad. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí no habría proceso de transferencia, sino proceso de identificación. Tanto como estuve yo cuando se perdió mi mascota, ¿sí? Entonces, estos procesos tienen que ver precisamente en cómo se establece esas relaciones que se van dando. ¿Y qué sería sublimar? Y bueno, sería transformar, sería hacer algo sublime. Por ejemplo, ¿quisieras que hagamos cartelitos que pegamos en la puerta de la escuela? Por si algún compañerito, compañerita o vecino te ayuda a encontrar tu mascota, ¿no? Sublimé, saqué la situación que afecta en términos de dolor y lo transformé en otra cosa, ¿no? Puedo sublimar más todavía. ¿Cómo harías el cartel? Vamos a hacer carteles tan lindos que llamen tanto la atención que todos logren estar llamados en la atención y empezar a mirar
a ver si esos perritos que están por ahí son tu mascota, alguno de esos es tu mascota. ¿Sí? Entonces decimos que estos procesos que se dan socialmente tienen mucho que ver precisamente con el campo interno, invisible, emocional, con el cual también se da esta condición interna del aprendizaje. ¿Sí? Todos estos aportes son de la teoría psicoanalítica, pero no es una teoría del aprendizaje. El psicoanálisis no se escribió para el aprendizaje, pero escribió cosas tan interesantes, tan importantes, tan fundamentales en términos de subjetividad, que las tenemos que usar cuando lo que queremos es comprender el aprendizaje. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Dice, para sublimar hay una función precisamente del saber. Saber algo es una forma de hacer sublime esta energía pulsional y este deseo. Es establecer el poder que se da en la relación entre el docente y el alumno, ¿no? Ahí hay algo importante que tomamos desde esta teoría. Miren esa imagen y a ver ahora con el contenido de las clases de ahora, en esta clase número 8, a ver cómo la leerían. Porque es así como podemos hacer un práctico de psicología educacional. ¿Sí? Imagínense que estamos haciendo un ensayo de trabajo práctico. A ver, ¿qué pasaría ahí? A mí lo que se me ocurre es esto, el alumno viene de esto, del el que no tiene luz, el que no tiene conocimiento, ¿cierto? Y el docente es el encargado de incorporar el conocimiento. Entonces estoy pensando en el libro y las palabras y todo lo que entra en la cabeza del alumno como conocimiento y todo lo que sale como saber, como lo que incorporó de ese conocimiento. Muy bien, muy bien. A su vez, por ahí también lo que me muestra la imagen es que en este caso el niño está dispuesto a recibir eso, como que abre y da acceso a que pueda ingresar todo ese conocimiento, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Yo lo que entiendo es que le dan un conocimiento, el alumno lo recibe y en base, ¿no? Como decíamos, de sus saberes previos y todo, lo transforma, por eso cuando lo larga por su boca ya es su saber, ahí lo hizo propio y lo larga a su manera, y el que está con la lupa lo recibe y lo mira también desde su punto de vista, desde sus saberes propios, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? Y bueno, y también en ese proceso de transformación de los conocimientos que recibe, usa la creatividad. Bueno, Calculo. bueno, podrían ser esas cosas las que podamos mirar. Dice, el aprendizaje es personal, no se produce de igual modo en todas las personas, por lo tanto es necesario distinguir las formas personales, que además son diversas, en distintos contextos educativos en los que se produce. Diversas en los distintos contextos educativos. Hace un rato yo les decía, tomando a Delval, aprender en la calle, aprender en la escuela, ¿no? Muy bien. A ver, sobre esta imagen, ¿qué es lo que podrían decir? Está descubriendo al niño quizás algún aspecto, algo que que él no sabía, no conocía, descubriendo quizás llevándolo, ¿no?, a todo esto de las vivencias en el aula, como qué puede aportar ese chico, qué está pasando por él. Me refleja eso la imagen. Bueno, ¿qué más?
Yo lo relaciono con como es la sombra que se refleja del adulto, que bueno, que todos fuimos niños y fuimos alumnos también, y la importancia quizá de tener en cuenta eso, en el cómo vivimos también nosotros nuestro propio aprendizaje. Como que me parece importante también tenerlo en cuenta. No olvidarnos de que también fuimos niños, que también fuimos alumnos, somos alumnos, y ver qué es lo que sentíamos en ese momento. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cuestión se animarían a decir? Yo veo como que el hombre fuera el profesor y se hiciera a un lado, digamos, como para no ser la sombra del chico, y dejarlo que él descubra, que el chico descubra solo sin que el profesor sea su sombra. No sé si lo explico bien. Ajá, bueno. Bueno, miren ustedes cuántas cosas pudimos hacer con la misma imagen. ¿Sí? Buenísimo. Dice, tiene una dimensión sociocultural, se define por las relaciones sociales, por las simetrías, por el lugar de poder en las asimetrías, por la construcción de la simetría en la relación de poder, por la comunicación y por las formas de promoción de la cultura escolar en las instituciones educativas. Dice, no lo puedo analizar si no lo ubico en el contexto social y cultural. Tiene que ver con esto de las simetrías, cómo aprenden los que tienen que aprender lo mismo en la escuela, pero también con el lugar del poder en la asimetría, cómo aprende en función de cómo le es enseñado. Tiene que ver con la construcción de la simetría en la relación de poder, aunque aprenda el maestro y aprenda el profesor, son distintos. En el poder, la relación de poder es asimétrica, pero la relación desde el aprendizaje es simétrica. Están aprendiendo los dos, ¿no? Y allí ustedes dirían, bueno, sí, pero es recontra complejo esa cuestión, ¿no? Porque como puede haber situaciones de transferencia, de identificación, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo de una situación escolar. A mí tampoco me gustaban las matemáticas, pero ¿sabes qué? Las aprendí de tanto machacar. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿sí? Hay otra frase también así rígida y dura, que dice, no, ¿cómo es la letra? Con sangre entra. Escribí, repetí y te tiene que salir. Si así lo hice yo, ¿por qué no lo vas a hacer vos y te va a ir como me va a mí? Que me fue bien, lo aprendí. Uno diría, bueno, en esa relación de asimetría, lo dice el maestro, ¿cómo se produce la asimetría de cómo están aprendiendo? ¿Podría el otro aprender como aprendí yo? ¿No? ¿Qué está diciendo cuando este maestro cuando dice esas cosas? ¿Sí? Entonces, muy bien, dice, tiene que ver con la dimensión social y cultural, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las formas en que se promueve la cultura escolar en las escuelas. ¿A qué llamamos cultura escolar? Es decir, a las formas que toma lo escolar, la forma que toma lo escolar en cada una de las escuelas. Todas las escuelas enseñan a leer y escribir, sí, es parte del currículum, pero no todas las escuelas
construyen la misma cultura acerca de la lectoescritura, ¿sí? Uno puede entrar a una escuela, a un edificio de una escuela primaria, y comprender que toda la escuela está hablando, hay carteles, hay imágenes, hay un montón de cosas para entender eso como un lugar alfabetizador en su naturaleza. Y eso habla de la cultura escolar. Y uno podría ir a otra escuela, ¿sí? Y no encontrar ese ambiente que estimula a eso que es lo alfabetizador. A lo mejor entramos a una escuela y vemos que en el propio patio de la escuela, en el Zoom, hay una pequeña biblioteca. Y podemos ver que a lo mejor los niños en el recreo se acercan a esa biblioteca. Y uno diría, basta, en el recreo y va a la bibliotequita del Zoom. Y sí, porque hay ahí una cultura escolar que promueve eso, ¿no? Cómo esa institución promueve la cultura al interior de la función que tiene la escuela, ¿sí? Buenísimo. Entonces, al pensar lo socio, histórico y cultural, decimos, acá, un poco tráiganlo a Albert Camus, imagínense que esta niñita lo representa hoy. Dice, la educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra. Y esta educación es lo que se hace en las instituciones educativas y se cultiva en la promoción de eso que llamamos la cultura de lo escolar. Ningún niño, ninguna niña aprende si no es en un contexto sociohistórico cultural que mueve, que promueve de alguna manera esa cultura del aprendizaje. Eso que es cultivar el aprendizaje. Y allí estaría una cuestión para comprender si cuando nosotros enseñamos estamos cultivando el aprender o queremos un producto. ¿Sí? Si cultivamos y aceptamos que se equivoquen o queremos que no se equivoquen, ¿no? Después otro día hablamos del error, ¿verdad? Pero ninguno de estos niños, así lo demostró Albert Camus, tiene precisamente algo que le es propio, sino algo que le es propio que se sitúa en un contexto. Es social, constituye la identidad y la subjetividad, en la misma medida que socializa, le permite compartir la cultura en las instituciones históricas y socialmente situadas, comprender y operar con los códigos que son culturalmente construidos. ¿Qué sería un código socialmente construido? La lectoescritura. Nadie nació sabiendo leer y escribir. La humanidad pasó siglos sin inventar la escritura, ¿sí? Ahí hay una concepción evolutiva de humanidad para que podamos entender qué son estos símbolos, qué son estos códigos que ahora enseñamos en la escuela, ¿no? Tiene una dimensión cognitiva, que es que se aprende a pensar. Dice, ¿aprendemos? Sí, ¿qué aprendemos? También aprendemos a pensar y también pensamos cómo aprendemos. Se piensa diferente de acuerdo a la cultura en que estamos. ¿Cuáles serían las prácticas culturales que permiten el desarrollo del pensamiento? ¿Y cómo son esos modos de pensar que aprendemos? Ahí estaríamos en esa dimensión de conocer el aprendizaje. Dice, hay una acción, estos serían las dimensiones de la acción, ¿no? Una dimensión externa, que está definido en términos
de conductas observables, ejecuciones, hay en las interacciones que hacemos con los otros, y una interacción interna sobre los propios procesos cognitivos, ¿no? Esto sobre los propios procesos, sobre los procesos que se dan en interacción y sobre la manifestación que se podría dar como acción externalizada, acción que se muestra hacia afuera, se pone en condición de evidencia, ¿sí? Que permite leer que allí hubo transformaciones cognitivas por esas interacciones. Bueno, y en la dimensión del sujeto, porque es este sujeto activo o pasivo, cuando lo ponemos en relación con un objeto de conocimiento. Por ejemplo, tener que aprender inglés. ¿Cómo se posiciona activamente o pasivamente cuando trabaja ese objeto, por ejemplo, en este caso, que llamamos inglés? Muy bien, con esta placa voy a cerrar la clase de hoy. Y dice así: maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio con alta calificación en dibujo y con pésima calificación en matemática. Y el maestro le dijo: ¿qué harás? Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemática. Uy, dijo el maestro, necio. Ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos para lo mismo. De hecho, que egresan miles de estudiantes de la escuela secundaria. Pero son ustedes, partes de esos miles, que han elegido ser profesoras de inglés. Y diría que hay algo ahí que tiene en eso que nos distingue del aprendizaje, que es muy, muy importante para eso de lo que nosotros podemos hacer con él, ¿no? No todos eligen ser profes de inglés. ¿Y con qué tendrá que ver eso? Y tendrá que ver con algo bueno. No todos eligen ser profes de matemática. Pero sin embargo necesitamos los profes de matemática, los profes de inglés, los profes de historia, ¿sí? Entonces, bueno, es mi expectativa que ustedes precisamente disfruten de esto que es la psicología educacional, ¿no? Que alimente ese deseo de aprender las teorías del aprendizaje, aprender el aprendizaje, digamos, comprender el aprendizaje como fenómeno humano complejo para estar siempre admirándolo, ¿no? No sentir que porque saben mucho lo saben todo, porque indudablemente tenemos que dejarnos sorprender por eso que es el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, gente linda, llegamos al final de la clase. ¿Comprendieron? ¿Se entendió? Sí. ¿Están pensando estas cosas? Sí. ¿Están significando lo que saben para enriquecerlo? Y Bueno, me estaba acordando de usted cuando dijo la primera clase que cuando quiso aprender a ser modista y decidió tomar el camino de ser docente porque dijo, esto no es lo mío. No, ¿viste? Uno llega donde tiene que llegar. Así, de esa manera. Claro que sí, claro que sí. Bueno, se me va a terminar el tiempo, ¿eh? Chao, profe. ¿Sí? Buena semana. No, profe, gracias. Un gusto estar con ustedes. Chao. Igualmente, hasta luego.